¿Alguna vez has soñado con crear tu propio videojuego, pero pensabas que era demasiado complicado? Pues prepárate, porque hoy vas a ver cómo la inteligencia artificial puede convertir esa idea en algo mucho más fácil y divertido de lo que te imaginas. En este vídeo vamos a crear no uno ni dos, sino 3 juegos. Empezaremos con algo sencillito, un puzzle 2D, ideal para calentar motores. Luego subiremos un poco el nivel con un juego de scroll horizontal y para los valientes que se queden hasta el final, toca lo más épico, un matamarcianos en scroll vertical, lleno de acción, disparos y caos galáctico. Y lo mejor de todo, usando herramientas de inteligencia artificial que cualquiera puede aprender a manejar, sin saber programar ni una línea de código. ¿Te suena bien? Pues quédate, porque lo que vas a ver podría cambiar para siempre la forma en la que entiendes la creación de videojuegos. Para crear los siguientes juegos vamos a utilizar CodeLLM del grupo Abacus.ai. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Es como tener un programador experto susurrándote al oído 24 horas al día, 7 días a la semana, sin que se canse, sin que te mire raro por hacer preguntas tontas y sin cobrarte por horas extra. Le das una idea, aunque sea muy vaga, tipo quiero una web que calcule gastos compartidos con mis colegas y ¡pam!, te genera el código como por arte de magia. Pero no solo eso, te explica lo que ha hecho, te sugiere mejoras, te detecta errores antes de que se rompa nada y si quieres, incluso adapta el código a distintos lenguajes. Es como tener a un mentor, un debugger y un copypaster profesional todo en uno. Y lo más loco es que no necesitas ser ningún experto. Aunque nunca hayas tocado una línea de código en tu vida, CodeLLM te acompaña paso a paso para que entiendas lo que estás creando. Literalmente, puedes construir apps, scripts o herramientas reales sin saber programar. Y sí, tener en cuenta que solo cuesta $10 por usuario al mes. Pero con ese pago mensual también tendrás acceso a ChatLLM Teams, que incluye la generación de vídeos sincronizados, generación de imágenes con IA, todos los modelos potentes de lenguaje, los chatbots y muchas funciones más. Todo está ahí también y por solo $10 al mes. Para empezar, pincha en el botón Get Started y nos llevará a una pantalla donde tendremos que registrarnos con alguna de nuestras cuentas de Google. Ahora en la columna de la izquierda bajamos a la sección de herramientas y pulsamos en CodeLLM. Esto nos mostrará un pop-up para poder descargar el instalador que corresponda según nuestro sistema operativo. Yo en mi caso descargaré el instalador para Mac. Una vez instalado y ejecutado, nos aparecerá una interfaz parecida a esta. En la barra de herramientas de la izquierda nos aparecen varias herramientas, pero no me voy a detener en ellas, pues no las vamos a utilizar. En la barra superior deberás de ver un enlace con el nombre del lenguaje. Haz clic en él y se desplegará una caja con los distintos lenguajes de programación. En nuestro caso usaremos el lenguaje HTML, así que selecciónalo y ahora abajo del todo de la columna de la derecha pincha en la flechita y verás que se despliega una caja donde tenemos los diferentes modelos de programación. Tenemos varios modelos de Sonnet, Gemini o 3 Mini Height, DeepSeek R1, Abacus, Qwen 72B, CodeLLM o 1 Mini y Haiku. Elige el modelo o 3 Mini Height y abajo en la caja de texto escribiremos una frase breve y simple como crea un juego de rompecabezas en HTML. Este será nuestro primer juego. Ahora pincha en la flecha morada y esto hará que CodeLLM empiece a escribir el código. Veis que aquí arriba ya se está ejecutando. Esto tarda un poco, así que volvemos cuando haya terminado. Bien, pues CodeLLM ha terminado de escribir el código de nuestro rompecabezas. En la parte superior puedes ver una pequeña descripción de lo que ha generado. Voy a expandir esto un poco para que lo veáis mejor. A continuación viene el código HTML puro y duro para que se pueda ejecutar nuestro juego de rompecabezas. Y justo abajo del todo tenemos un apartado con explicaciones adicionales de algunos puntos clave. Ahora sube un poco justo hasta el final del código HTML y pulsa en copiar. El siguiente paso es probar si el código HTML es correcto y por lo tanto la ejecución del juego también será correcto. Para ello navega hasta esta herramienta llamada Trinket. Tienes el enlace a la plataforma en la descripción del vídeo como siempre. Regístrate con alguna de tus cuentas de Google. Una vez estés registrado y ya dentro de la plataforma, dirígete al botón arriba a la derecha donde pone New Trinket y haz clic. Verás que te aparece un desplegable con varios lenguajes de programación. Elige HTML. Se nos abre una nueva interfaz dividida en dos partes. En la parte de la izquierda pegaremos el código HTML que copiamos anteriormente y si todo está bien, en la parte de la derecha se debería ejecutar nuestro juego.
Vamos a probar. Y ahí lo tenéis, un juego simple de rompecabezas donde tenemos que intentar ordenar los números. Bueno, ya veis que no tengo mucha habilidad con los rompecabezas, así que vámonos a crear el segundo juego gracias a la IA. Como ya sabes, los pasos a seguir vamos a ir un poco más rápido, pues el proceso es el mismo. Escribimos en la caja de texto de CodeLLM lo que queremos, en este caso le pongo que quiero que cree un juego de scroll horizontal donde una pelota debe esquivar algunos objetos a su paso. Después copiamos el código HTML y nos vamos a Trinket. Pegamos el código, ejecutamos y echamos una partida. Vaya, me choqué, fin de la partida. Vamos con el último de los juegos, vamos a crear el típico juego matamarcianos con scroll vertical. Escribimos como en los juegos anteriores el tipo de juego que queremos. Copiamos el código HTML, volvemos a la plataforma donde vamos a ejecutar el código, lo pegamos y si todo está correcto, deberíamos ponernos al mando de una nave de combate espacial. Perfecto, funciona. Vamos a ver cuántos marcianitos me cargo. Pues hasta aquí ha llegado mi aventura espacial. Recuerda que los enlaces a estas herramientas las tienes en la descripción del vídeo. Dime en los comentarios qué juego estás pensando crear con la ayuda de la IA. Si este vídeo te ha gustado o te ha servido de ayuda o por lo menos te ha resultado interesante, no olvides suscribirte al canal, dar un like al vídeo y compartirlo. Me estarás ayudando a seguir creando contenido para todos vosotros. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.